este caso con Daniel Menéndez. ¿Lo tenemos ya ahí del otro lado? Ahí está. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Menéndez, que es referente de Barrios de Pie. Bueno, yo recién daba estos datos, no sé si alcanzaste a ver, que es que en Argentina el salario mínimo está por debajo del nivel de la indigencia. ¿Cómo estás viendo la situación social a partir de todo esto, Daniel? Me parece que hay sin duda un problema estructural en la Argentina de los 4 años de macrismo más este tiempo de pandemia han impactado en un objetivo que ha tenido el macrismo, que es que se lo han planteado explícitamente a los sectores concentrados, al establishment, que es bajar el costo laboral, esto es reducir en términos concretos el salario como un costo dentro del esquema de producción, más allá de la transferencia y de la destrucción de empleo y de la valorización financiera. Ha habido un deterioro enorme en términos del poder adquisitivo del salario, sobre todo en los últimos 2 años de la gestión del macrismo. Este año y pico de pandemia no hemos podido revertir esa tendencia y nos parece que este año es uno de los aspectos que se ha planteado con claridad el gobierno, el ministro de Economía, que el salario le gana la inflación. Tenemos meses que han sido muy duros en términos, vos lo marcabas, en términos de la aceleración del proceso inflacionario. Sí. Y nos parece que es clave lo que decía Claudio Lozano hace algunos minutos también, que tiene que ver con priorizar el mercado interno, encontrar un esquema que permita fortalecer el consumo, mejorar las jubilaciones, los salarios, y que eso tiene que ser un empuje para que los sectores más humildes, la economía popular, aquellos que están por fuera del mercado formal de laburo, encuentren un esquema económico que tenga dinamismo, que genere, que haya actividad. Sí. Y nosotros, sin duda, uno de los factores clave que dentro del análisis que vos hacías en términos económicos es la salida de la pandemia, el avance en el proceso de vacunación. Ahora, si no hay vacunas... Daniel, sí. Digo, el Estado está asistiendo el año pasado a un nivel mucho más alto que este año. Algunos programas como el IFE, el ATP, se discontinuaron. Ustedes, desde la visión de los movimientos sociales, ¿le piden al Estado mayor asistencia? ¿Crees que lo que se está haciendo está bien, alcanza, hace falta mucho más? ¿Cómo lo ven? Nosotros creemos que la política social de pandemia no puede ser una política eterna, ¿no? Es decir, el IFE, el ATP, tienen que ir cediendo a medida que la actividad económica se vaya volviendo a una cierta normalidad, ¿no? Es decir, no es posible continuar con un IFE eterno, ¿no? Sin duda, quizás hacia fines del año pasado hubiera sido necesario que se implemente un cuarto IFE. Eso fue producto de discusión, pero ha habido una política social de pandemia que tiene que dar paso a una política social de la pospandemia que vuelva a poner el eje de la política social en la generación de empleo, ¿no? Si la participación de los movimientos sociales en la gestión de este gobierno y sobre todo del Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con cambiar el eje de los planes sociales, que fue la respuesta de la política en los últimos 20 años de política social, han fracasado. No nos parece que sea ese el camino, nos parece que hay 2 coaliciones en la Argentina, el Frente de Todos y Cambiemos. La coalición del Frente de Todos prioriza la actividad productiva, el mercado interno, la generación de trabajo, el acompañamiento a las pymes, la mejora del salario por sobre los niveles de inflación, y que tiene que esa coalición fortalecer lo que nos ha convocado el presidente y el ministro Daniel Arroyo, que es fortalecer el trabajo, fortalecer Daniel, lo que está por fuera del mercado formal y que tiene que tener una política social asociada al empleo. Daniel, el año pasado muchos sectores quedaron absolutamente excluidos del sistema. Algunos lograron de alguna forma reincorporarse con la vuelta de la actividad, otros no, otros quedaron excluidos todavía después del piñazo de lo que sufrió la economía el año pasado. Hoy, ¿todos los sectores están siendo alcanzados por algún tipo de asistencia del Estado o hay algunos que no? Algunos que están fuera de la órbita de la asistencia que direcciona el Estado a través de diferentes formas.
La asistencia del Estado es significativa. Nosotros hemos ampliado la tarjeta alimentar, una tarjeta alimentar que se suma a la asignación universal por hijo, que se implementó a comienzo de la gestión y que en estos últimos meses, 45 días, se ha extendido y se ha aumentado el monto. Por tanto, hay una red que asiste la cuestión alimentaria, que por supuesto el permanente incremento de los alimentos pone en jaque siempre y se corre detrás de un problema estructural en la Argentina, que es el incremento permanente de los alimentos, en términos de lo que fue, impactado por la pérdida de empleo y por la dificultad para incorporarse nuevamente al mercado de trabajo, deja un desafío para una política social que, transcurrida la pandemia, nos va a dejar un diagnóstico que hay que atender inmediatamente. Allí están las discusiones respecto del ingreso universal, propuestas que se van a tratar en el Congreso para un ingreso básico universal, que es uno de los debates, pero sin duda nos parece que hoy, para pensar la política social, hay que salir de este proceso de restricciones, avanzar con la vacunación, reactivar la actividad productiva y potenciar el trabajo, ¿no? Y creemos que el desafío tiene que ir por allí, tiene que estar una política social que acompañe la reconstrucción del país muy fuertemente, con un sesgo asociado a la producción, al trabajo, al fortalecimiento del emprendimiento, y para eso es clave que la recomposición de ingresos esté por sobre los niveles de inflación, controlar la inflación sobre todo en los alimentos y mejorar como se está y ahí Daniel, disculpa, ahí para cerrar, te hago bien cortita porque se me va el tiempo, pero digo, hablás de controlar la inflación en alimentos. ¿Vos creés que el Estado tendría que ser más duro con los formadores de precios? Recién nos decía Claudio Lozano que él ve que todo fue muy amigable. ¿Creés que debería ser posicionarse más firme frente a los formadores de precios? Y me parece que los resultados están a la vista. Sin duda es un problema estructural, no creo que tenga que ver solo con una actitud del Estado que imponga, que creo que hay que fortalecer. Se vio la actitud del gobierno en relación con el cierre de las exportaciones de la carne, que es una salida de coyuntura, pero me parece que, como todo problema que lleva muchos años, hay cuestiones estructurales que tienen múltiples factores, tiene que ver con la logística y el traslado, el flete, la producción alrededor de las ciudades para que se pueda consumir y abaratar ese costo, intervenir en las cadenas de comercialización. Hay un conjunto de variables que explican esta situación en relación con la cadena y con el incremento de los precios de alimentos, pero sin duda, más allá de la dureza en relación con los formadores de precios, hacen falta políticas estructurales que generen cambios estructurales, valga la redundancia, en el incremento de los precios de los alimentos. Muchísimas gracias.